tipo. Oye, entonces, muchas veces parece que en realidad no es tan importante para nosotros. Si nos ves, no tenemos la Biblia en la mano. Pero como decía, hace 150 años para atrás, muy pocos podrían llevar su Biblia a la iglesia. Y Jeremy habló hace unas semanas acerca de esto, que hace años atrás solamente quizás un rico podría llevar una Biblia completa a la iglesia porque era muy, muy caro. Ni siquiera todas las familias tenían una sola copia de la Biblia. Entonces quizás algunos lo hacían para presumir, llevaban sus Biblias a la iglesia y todo, tiene una Biblia completa. Esta cosa vale $500,000, porque ese era el costo para muchas personas. Jesús nos dice a nosotros, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego dijo, dichosos serán los que lo ponen en práctica. Y esto se refería a Jesús. No es que la tengamos en las manos cargándola, sino que la tengamos en nuestro corazón, que estemos aplicándolas a nuestras vidas, a cada área de nuestras vidas, y que estamos obedeciendo sus mandatos. Por eso es tan importante aprenderlos. Los primeros creyentes iban a los servicios como estos y tomaban sus apuntes, y para tener más de la palabra de Dios por escrito, copiaban las escrituras que iban escuchando, las memorizaban y luego las ponían en práctica. Y eso es lo que busca Dios. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la siguiente semana vamos a estar hablando, el pastor Jeremy tiene una serie increíble y vamos a estar hablando del valor, la importancia de esta palabra. Pero para empezar esta serie, creo que sería muy importante que veamos quizás algunas de las razones que quizás nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús no valoramos la Biblia como deberíamos valorarla, no lo usamos, no lo aplicamos como deberíamos de hacerlo. Y quizás porque no estamos del todo convencidos que es palabra de Dios. Quizás alguien nos ha dicho que quizás fue cambiado desde su inicio, o no se dijo todo lo que según debe decir o aquella persona dijo, aquella otra persona dijo. Y quizás no estamos de todo convencidos porque no creemos que sea cierto. Por eso pensamos quizás que no es tan relevante para estos días quizás. No sé cuál será la razón que tú o algún amigo tuyo tiene, pero si estás visitando, quizás estás apenas quizás queriendo conocer un poco de esto, lo que es la religión o la palabra de Dios acerca de Dios o Jesús, qué bueno que estás aquí hoy. Qué bueno que estás aquí hoy. Y los que tenemos amigos que están en esta situación, que todavía están en duda, y la verdad es tan importante que aclaramos eso, porque a mí me frustra bastante ver personas todo el tiempo, ustedes también los han visto, que por ignorar principios y valores bíblicos, por no tomarlo en verdad en serio, han arruinado sus vidas, han arruinado sus matrimonios, la relación con sus hijos, hasta sus trabajos, sus empleos, o sea, tantas cosas, y es culpa de ellos. La verdad, hemos dicho 90 a 95% de todos los problemas que tenemos, o sea, que yo tengo, es mi culpa. O sea, reconozco que tantas veces yo no he aplicado lo que yo he dicho que es lo más importante, los principios y valores bíblicos a cada área de mi vida. Y cuando no lo hago, me meto en problemas. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver que, primeramente, la Biblia no es un libro. Ok, por si no sabían, digan conmigo, la Biblia no es un libro. No quisieron decirlo, pero eso es una mentira. Y no dice es mentira. No, la Biblia no es un libro, la verdad. Son 66 libros que se juntaron en como un volumen grande. Okay, eso es. De hecho, la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que es plural, que es plural en griego. Okay, entonces, consiste de muchos libros. Y lo que quiero mostrarles es que vamos a ver si estos libros tienen un registro confiable o no, de todo lo que pasó en el primer siglo. Y para hacerlo, entonces, tengo alguna secuencia lógica que quiero que sigamos. Antes era profesor de matemáticas en la prepa en Estados Unidos, y en la clase de geometría vimos la lógica. Entonces, ustedes que les encantan las matemáticas, son 2 o 3 personas, va a encantar esto. Pero hay 4 cosas que vamos a estar viendo sobre solamente 4 libros. Y esto es muy importante. No tienes que estudiar toda la Biblia para saber o sentir que puedes confiar en toda la Biblia.
Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a concentrarnos en solamente 4 relatos de la vida de Jesús que fueron escritos por 4 personas diferentes. Y los libros se llaman por sus nombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se llaman los 4 evangelios. Relatos, detalles sobre la vida de Jesucristo. Entonces, esta es la lógica. Si lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen acerca de Jesús es cierto, aquí vamos a verlo en la pantalla esto, ¿ok? O sea, si lo que registran que dijo Jesús, si en verdad lo dijo, si lo que registraron que hizo Jesús, verdad lo hizo, o sea, si estas cosas son ciertas, entonces podemos concluir lo siguiente: Jesús es quien dijo ser, ¿sí? Jesús es quien afirmó ser, ¿ok? Número 2, si Jesús es quien afirmó ser, entonces Él realmente es el Hijo de Dios, como lo corroboran sus milagros y su resurrección. Otro estudio que puede ser la evidencia sobre eso, pero si es cierto eso, Él es quien dijo ser. Siguiente, número 3, si realmente Él es Hijo de Dios, entonces lo que Él dice acerca de Dios es verdad. ¿Están siguiéndome? Esto no es complicado. De hecho, hoy voy a tener que depender mucho de mis apuntes porque tengo bastante información, pero quiero asegurarles, la información es muy fácil de entender, especialmente los que vienen a Conexión Live, porque la gente que viene aquí por lo general son muy inteligentes, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, ahora, lo último, si lo que dice acerca de Dios es verdad, entonces lo que Él dice acerca de lo demás de la Biblia también es verdad. Y creo que es una secuencia muy lógica y fácil de seguir. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque probablemente hay algunas personas que se les han acercado y les han dicho: oye, pero ¿a poco tú vas a la iglesia, verdad? ¿Y a poco ustedes creen eso que una serpiente habló con un hombre? ¿Sí? ¿O a poco crees que Dios partió las aguas del Mar Rojo para que toda una nación pasara? ¿O a poco y tienen sus preguntas y sus dudas y cuestiones? Y yo quiero que después de escuchar este mensaje, ustedes pueden decirle a esas personas algo similar a lo que yo les digo. Y les digo algo así: mira, no creo porque estas cosas suenan lógicas. Porque sí es cierto, yo nunca he visto algo así suceder personalmente. Entonces, no tengo nada en basarlo, pero esto sí. Lo que sí he hecho es he investigado el caso de Cristo. Y yo creo que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y si Él cree que eso pasó, yo también lo creo. ¿Sí siguieron la lógica ahí? O sea, si Jesús es quien afirmó ser, y eso podemos verificarlo, entonces si Él creyó siendo Dios que eso era verdad, pues como Él sabe todas las cosas, entonces es verdad. Así sucedió. Y vamos a ver las razones porque algunos batallan en aceptar eso. Así que hoy vamos a empezar con esta pregunta: ¿son los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan registros confiables de lo que sucedió en el primer siglo? Y si lo son, no nos deja ninguna opción a nosotros, sino la de creer que Jesucristo es quien dice ser. Y podemos confiar en lo que Él dice que es la verdad. Por cierto, Jesús citó de casi todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, Él hablaba de los eventos que habían sucedido en las historias del Antiguo Testamento. Él creía que eran verdad. Entonces, nos vamos a divertir un poquito. ¿Estamos listos para divertirnos? Claro, es cuestión de personalidad, yo sé. Algunos no se divierten con cosas con las que otros se divierten, ¿verdad? Pero lo que sí quiero pedirles es que piensen mucho. O sea, Dios les dio un cerebro, son muy inteligentes. Ahora les voy a pedir que lo usen, porque necesito que estén bien buzos, si no se van a perder de algo muy importante. Hay 2 cosas que necesitamos entender, ¿ok? Y es esta. Y aquí va a estar en la pantalla, pueden escribir sus apuntes. Cuando se trata de determinar si algo realmente pasó históricamente, o sea, algo allá en el pasado, en la antigüedad, esto es lo que hacen los científicos, ¿ok? No se toma en cuenta las pruebas. Síganme, porque eso no parece que es muy bueno, ¿ok? No se toma en cuenta las pruebas, sino la evidencia, porque es imposible comprobar el pasado. Porque nosotros pedimos a alguien: oye, es que yo hice esto, hice aquello, a ver, pruébamelo. Queremos decir, pruébamelo. Pues es que la verdad no se puede probar.
cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, sígueme, este ejemplo les voy a dar. Les he dado un ejemplo similar a mis estudiantes en el instituto. Vamos a suponer que tú tienes un amigo que son amigos por muchos años, le tienes bastante confianza, él a ti, a ella, viceversa. Son muy honestos, son confiables, no te echen mentiras. Tú sabes cuando está bromeando, cuando no está bromeando. Tú sabes cuando él o ella está siendo sincero. Y bueno, un día, y también lo que sabes de esa persona, de tu amigo, es que esa persona no va a la iglesia, ¿sí? Y en una ocasión hasta mencionó, ¿por qué iría a la iglesia? Si es una pérdida de tiempo, ¿ok? Entonces, ese es tu amigo, muy buen amigo, y conoces eso de él. Y un día ese amigo llegara y te dijera, ¿sabes qué? Este domingo, y supongamos que esto sucede mañana, ¿sí? No vas a creer, ayer fui a la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? No, cierto, no fuiste a la iglesia, te conozco. No, fui a la iglesia. A ver, ¿a cuál iglesia? A Conexión Live. Sí, a Conexión Live. No es cierto. A ver, ¿quién predicó? Mira, predicó un tal Tim Fleming. Su hijo es pastor principal de la iglesia, pero predicó el papá. Y por cierto, mucho más guapo que su hijo. Pero entonces, a ver, no te creo. Entonces sí, mira, aquí tengo un boletín. Y le da un boletín sobre este mensaje, el comienzo de la serie La Espada, ¿verdad? Le da un boletín. Y dice, quizás ahí lo encontraste tirado, alguien te lo dio, pero tú no estabas ahí, no me estás echando mentiras, ¿verdad? Ok. Entonces, yo creo que, no, ¿de qué se trató el mensaje? No, pues empieza a hablar sobre la espada y la evidencia, que la Biblia es confiable y todo esto. Y dice, es que lo viste en internet, pero no fuiste a la iglesia. Yo sé que no, ¿verdad? Entonces, y tú le sigues acusando que está mintiendo. No, ¿sabes qué? Mira, aquí está otra evidencia. Mira aquí, mira mi teléfono, ¿ok? Una foto de yo con los dos pastores de ahí, de feos que estaban, bueno, guapos, de yo y el otro feo, ¿ok? Entonces, entonces le muestra la foto y él dice, esa foto fue editada, ¿sí? O sea, no importa lo que dices, siempre podría decir otra cosa. Porque otra cosa, pues podría ser posible, pues posible editó. ¿Sí me explico? ¿Ok? O sea, número 2, cuando sacamos conclusiones sobre la evidencia, la prioridad está con la probabilidad, no la posibilidad. Una vez más, vamos a leerlo. Cuando sacamos conclusiones sobre la evidencia, la prioridad está con la probabilidad, no la posibilidad. ¿Ok? Entonces, cuando trates de entender lo que sucedió en el pasado, debes hacerte esta pregunta. A la luz de lo que veo, de lo que me han dicho los testigos y la evidencia, ¿cuál es la explicación más probable? Porque posibilidades, hay bastantes. Volvemos a la historia, ¿ok? Al amigo que fue a la iglesia, ¿ok? Es posible que esté mintiendo, pero el amigo verdadero, oye, pues nunca me ha mentido. Me está hablando, yo reconozco, no está bromeando, me está hablando serio. Nunca me ha mentido. No hay razones por qué me estaría motivo por estarme diciendo, ni siquiera compartiendo esta información conmigo. Y que el boletín se lo dio a alguien más, pues sí, pero me dijo que él fue y que él tomó el boletín. Pudo haber mintiendo sobre el mensaje. O sea, sí lo pudo estar viendo por internet, pero ¿por qué motivo me diría todo esto? ¿Ok? O sea, puede ser, es posible que mi amigo me está mintiendo, que la foto fue editada, etcétera, pero lo más probable, mi amigo decidió al fin ir a la iglesia, ¿verdad que sí? O sea, esa es la conclusión más probable de toda la evidencia que tenemos. Entonces, todo es posible, pero cuando se trata de encontrar la verdad acerca de algo, se hace la pregunta esa, a la luz de lo que veo, lo que me han dicho, lo que es la evidencia, ¿qué es la explicación más probable? Entonces, al estudiar los 4 evangelios, la pregunta que debemos preguntarnos es esa. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la qué? Evidencia. ¿Hacia dónde apunta la evidencia? ¿Qué es la explicación más probable? Por la existencia de estos, y esto es increíble, 4 relatos que escribieron 4 personas sobre el mismo hombre. Sobre el mismo hombre. Ahora, los evangelios son documentos antiguos, ¿estamos de acuerdo? Tiene alrededor de 2000 años, okay, los evangelios desde que fueron escritos. Entonces, así que antes de ver si son relatos confiables o no, vamos a ver cómo las personas
interpretan todos los documentos de antigüedad. O sea, ¿cómo puedes saber si algo es real, es cierto, es antiguo, etcétera? ¿Okay? Entonces, ustedes sabían, antes no existían impresoras, ¿sí? No existían computadoras, no había Microsoft Word, ¿verdad? Todo eso, no había. Entonces, todo se escribía a mano. Algunos de ustedes quizás tienen la edad suficiente para recordar eso. No sé qué, nadie tiene esa edad, ¿ok? Ya hace buen tiempo atrás, ¿ok? Algunas cosas se escribían, por cierto, si querían mantener por mucho tiempo la historia de algo, lo escribían como sobre piedra, como en esta foto de la prisma de Taylor, ¿ok? Este prisma habla de un rey Sennacherib que fue rey de Asiria en el tiempo 700 cachito antes de Cristo. Okay, antes de Cristo, 2700 años atrás, okay. Entonces, ustedes los que leen la Biblia, ustedes quizás les ha de encantar esta historia. A mí me encanta esta historia porque el rey de Siria con su ejército ataca, invade a Jerusalén. Bueno, trata de invadir y algo increíble sucede. Pero sabes que, aunque lo puedes leer en la Biblia, esa historia, este documento se grabó también en esta piedra. O sea, no está seguro de la Biblia. Bueno, se grabó aquí. Ellos grabaron la historia de su propio pueblo en esa piedra. Entonces, aunque estas piedras se conservaban muy bien, porque todo lo tenemos hasta el día de hoy, 2700 años después, ¿ok? Obviamente, muy complicado escribir. O sea, todo eso con cincel y martillo, ¿verdad? Eso sería complicado, ¿ok? También sería bien caro y difícil de transportar. Imagínense a tus hijos, le das piedras. Sus libros todos son hechos de piedras y va a la escuela, mi hijo, ¿verdad? No, pues lo bueno es que los libros nunca se te echan a perder, ¿verdad? Duran para siempre. La espalda de tus hijos quizás no, ¿verdad? Pero bueno, por lo general sabemos de la historia antigua, secular y bíblico, lo que sabemos de ahí fue escrito sobre otra materia. Por lo general era sobre manuscritos hechos de papiro, un tipo de papel hecho de una planta acuática. Y duraba un buen tiempo, pero pues obviamente esas cosas tenían sus ventajas y desventajas. Ventajas, fácil de escribir, nomás una tinta, ahí vas escribiendo, ¿verdad? Más barato, más rápido, etcétera. Fácil de portar, los hijos están más agradecidos, ¿okay? Desventajas, muy frágil, se pueden quemar, se pueden pudrir, se pueden romper, etcétera. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos rollos que han sobrevivido por mucho tiempo. Estos fueron los rollos que se descubrieron en el año 1947 en unas cuevas al lado del Mar Rojo, las cuevas de Qumran. Y aquí tenemos sus imágenes. Ellos datan de aproximadamente 150 años antes de Cristo, antes de Cristo, hasta 70 años después de Cristo. Entonces, ellos lo encontraron en una vasija así de cántaro, así de barro y sellado, bueno, con su tapa y todo, y se conservó muy bien por bastante tiempo. Y ahí en bastante evidencia de algunas cosas que vamos a ver en unos segundos más. Pero, ¿qué se hace cuando se encuentran manuscritos antiguos? ¿Qué se hace? Los ponemos directamente a la Biblia porque ahí dice que yo pertenezco a la Biblia o dice alguna cosa religiosa, esa es parte de la Biblia, ahí lo ponemos. O si es un documento secular sobre la historia de algún país, una nación, un rey, inmediatamente los ponemos ahí como ya, ¿esa es historia? Claro que no. Tiene que pasar la prueba del escrutinio. Entonces, primero determinamos qué es y también su veracidad. Hay dos cosas para determinar la veracidad de un manuscrito antiguo. Primero, se trata de determinar cuándo fue escrito. Se usa diferentes métodos, uno de ellos es el carbono 14, y luego otro, el lugar en donde se encontró este documento. Ahora, segundo, se ve la distribución del manuscrito y la evidencia interna y externa. Entonces, esto es una esencia. O sea, hay hombres que se dedican todas sus vidas y es lo que están haciendo. Están buscando manuscritos antiguos o fragmentos de estos manuscritos, las juntan, los comparan con otras fuentes para ver si estas fuentes los respaldan o los contradicen. Y ellos se están haciendo la pregunta de dónde surgió la información, quién lo dijo y quién lo escribió. Entonces pasa toda una prueba. Y cuando lees tu libro de historia, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia en la escuela? Sí, prepa, sí, secundaria. Muchos dijeron, no, yo no, no me acuerdo de nada. Pero bueno, cuando ustedes leyeron la historia, ¿verdad?
Era como una telenovela, ¿no? Era, bueno, una telenovela quizás no, pero era una novela, como una novela. Tenía sus preguntas, y ahí venían sus respuestas. ¿Cómo sacaron esa información? ¿Cómo sabemos que esa información es correcta o no? Si muchas de estas cosas, como vamos a ver unos segundos más, tienen que ver con cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo y de la cual no hay muchas fuentes para ello. Entonces, como los manuscritos antiguos, hablando de esta historia, por ejemplo, que fue escrito sobre materiales muy frágiles y poco duraderos, los historiadores no se basan en las originales. Tienen que basarse en copias de copias, de copias de copias. ¿Sí me explico? De copias, o sea, de bastantes copias, de otras copias más antiguas. Aquí un ejemplo. Casi todo, ¿cuántos de ustedes han escuchado el Imperio Romano? Necesitan volver a la escuela, ¿ok? Existió por alrededor de 1000 años, ¿ok? 1000 años. Pero casi todo lo que sabemos del Imperio Romano viene solo dos fuentes. Una obra histórica que se llama Guerra de las Galias, no de las galaxias, ¿ok? La Guerra de las Galias, que fue escrito por Julio César, o por lo menos, como era emperador, quizás no quería escribir y tenía un escriba y lo contrató para que lo escribiera, ¿ok? Pero chequen esto. Aunque fue escrito en 50 años después de Cristo, antes de Cristo, la copia más reciente que tenemos es del año 900 después de Cristo. A ver, 50 antes más 900 después, casi 1000 años. Desde la original hasta la copia más reciente que tenemos de él, ¿ok? Hay solo 10 copias de este escrito y ninguna en la original, o sea, copias. O sea, ni cerca de la original. Entonces, pero que increíblemente nosotros lo tenemos y lo enseñamos en la escuela, porque nadie duda de su veracidad, ¿ok? O sea, y así lo enseñamos en la escuela. Pero bueno, quizás deberíamos cuestionar si todo es cierto o no, porque si yo soy emperador Julio César y están hablando de mi vida y conquistas y todo esto que yo hice, y hay historias en las que yo perdí, tomé una muy mala estrategia y perdimos y huimos de la guerra o algo así. Yo le voy a decir, escriba, quita esa parte de la historia, por favor. ¿Quieres vivir más? Ok, quita la historia. Okay. O sea, yo voy a controlar lo que dice eso, ¿verdad? Porque la verdad no quiero. ¿Han escuchado la frase, la historia es escrita por los victoriosos? O sea, ellos determinan lo que vas a aprender, quieren que ellos, bueno, ya sabes, ¿ok? Entonces, pero a pesar de esto, nadie duda de su historicidad. Y ojalá que la mayoría de que hemos aprendido de Roma es cierto, pero hay otros donde recibimos la mayoría de nuestra información de Roma fue a través del historiador Tácito. Aquí pueden ver en la pantalla que él escribió 30 volúmenes de la historia romana en aproximadamente 100 años después de Cristo, que se dividieron en dos partes, o sea, 15 volúmenes y otros 15 volúmenes, pero la mayoría no sobrevivieron. O sea, guerras, el clima, o sea, eran sobre cosas muy temporales, ¿verdad? Entonces, tenemos solo dos copias y solamente dos copias de 14 de esos volúmenes nada más. Y la copia más reciente fue en 900 años, o sea, es del año 900 después de Cristo y 1100 después de Cristo. Es la más reciente. Entonces, cuando se descubrieron estos, wow, toda la gente se emocionaron bastante. Ya tenemos algo de la historia. Imagínate. Un imperio que duró más de 1000 años o casi 1000 años y no tenemos récord, muchas fuentes de cómo era la vida, qué pasó. O sea, para verificar, comparar y verificar contra otras fuentes si era cierto o no era cierto. Esto es algo increíble, ¿verdad? Entonces, pero se aceptan como verdad, a pesar de que fueron escritos bajo la supervisión también del emperador. Bueno, entonces, aquí está una pregunta para nosotros. ¿Debería de sorprendernos de que todavía existen copias de la historia romana 2000 años después? Digan por favor conmigo, no. No debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque un emperador mandó que se escribieran y el emperador aseguraba que estos documentos fueron protegidos y asegurados y que, o sea, que se escribieran y que se protegieran. O sea, todos esos documentos. Y sin embargo, a pesar de que un emperador fue a cargo y pidió que se hiciera y todo eso, solamente nos quedan unos cuantos de estos documentos. Ahora, después de todo lo dicho,
debería de sorprendernos entonces, si es tan difícil mantener la historia de un imperio, debería sorprendernos que 4 personas, o sea, nosotros tenemos solo con los romanos nomás 2 o 3 escritores, pero 4 personas que escribieron sobre solamente 3 años, digan conmigo 3, 3 años sobre la vida del mismo hombre. Eso sí, debería sorprendernos que hayan quedado documentos sobre la historia, la vida, los tiempos de Cristo. O sea, ¿por qué escribieron sobre él? ¿Por qué no solo una persona escribió? ¿Por qué 4 personas? O sea, algo debió haber estado pasando, algo debió haber sucedido para que ellos escribieran tanta información sobre la vida de este hombre, y toda esta información básicamente cubre nomás su nacimiento y 3 años de su ministerio. O sea, estamos hablando de un carpintero de Galilea. Era súbdito del imperio romano, no era ni siquiera un ciudadano romano. Sin embargo, sabemos más acerca de él que sobre los emperadores que reinaron en esos días. Y algo también interesante, todos los historiadores aceptan que hay más información histórica acerca del primer siglo en los evangelios que cualquier historiador secular. ¿Y cuántas copias crees que existen de los evangelios? No 2 o 10 como vimos ahorita en la historia de Roma, del Imperio Romano, sino que literalmente tenemos miles de copias. Miles. No solo eso, tenemos copias de menos de 150 años después de Cristo que dicen lo mismito que dice tu Biblia, la que tienes ahí contigo, lo que está guardado en un repiso en tu casa, ¿ok? Dice exactamente lo mismo. Esa copia que se escribió, se hizo la copia solamente 150 años después de Cristo a la que tú tienes en tu casa o aquí contigo hoy día. Aparte de eso, los padres de la iglesia, los seguidores de Jesús, ¿recuerdan los apóstoles? Y él les dijo, enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñen a todos los demás, ¿verdad? Sus seguidores, o sea, los que escucharon a Pedro, apóstol Pablo, apóstol Juan, a Felipe, a Natanael y los discípulos de Jesús, ellos escribieron tanto, o sea, ellos cuando entraron en su ministerio escribieron como locos acerca de la vida de Jesús. Todas sus enseñanzas, lo que había hecho. Y si no tuviera, déjame leerles esto. Un historiador escribió esto: aun si no tuviéramos los manuscritos del Nuevo Testamento, pudiéramos sacar su texto íntegro, o sea, todo, de los manuscritos escritos por ellos, o sea, de estos seguidores, otros de Jesús, primeros cristianos en la era, discípulos de esos apóstoles. Todo lo que está en los evangelios, excepto por solamente 11 versículos que no encontramos. En todos los escritos que ellos escribieron, todo el evangelio está aquí. Podemos encontrarlo aquí en sus escritos de ellos, ya que citaron directamente de todos los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que ya desde el primer siglo había miles de copias de los escritos por estos 4 autores en estos 4 libros. Ahora, la copia más temprano que tenemos es un manuscrito del Evangelio de Juan. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? El discípulo amado, dice. Del año 135 después de Cristo, que fue encontrado en Egipto. Ahora, el Evangelio original de Juan fue escrito en el año 96 después de Cristo. A ver, hagan las matemáticas, por favor. ¿Ok? 96 y 39 son 135. ¿Estamos bien? ¿Ok? O sea, entonces compara esto con lo que vimos de la historia de Roma. O sea, 39 años con 800 y 1000 años. ¿Ok? ¿Qué diferencia? Esto significa que se escribió el evangelio y se circuló dentro de los testigos de los hechos. O sea, si Juan hubiera estado inventando cosas, el apóstol Juan, se les debían acercar unos rucos por ahí. ¿Qué está haciendo Juan con esto? Todos estábamos ahí. Yo y mi compadre Teófilo, mi otro Epifanio, aquí está. Oye, esto no sucedió, pero no. Nadie vino a contradecir. En vez de eso, ellos respaldaban lo que estaba escrito. Sí, así fue. Yo me acuerdo, yo estuve ahí. O mi papá me dijo, él estaba ahí. O mi abuelo también. O sea, respaldaban lo que los apóstoles habían escrito.
Y no puedo enfatizar lo extraordinario que es esto, que es esta evidencia. No se trata de un emperador, como digo, un ciudadano romano, ni un rico, un rey, nada de eso. Ni siquiera de una persona que escribió de sí mismo. Entonces, ¿por qué hay tanta información? ¿Por qué 4 hombres escribieron de él? En la historia de Roma hubo 2 o 3 historiadores que escribieron sobre un imperio que duró casi 1000 años. Entonces, ¿por qué está escrito tanto de este hombre llamado Jesús? De una familia pobre, de una familia común, era un carpintero. Los escépticos quieren que pienses esto, ¿ok? Te dirían, ¿sabes que no se puede confiar en la Biblia porque fue copiado de copias? Y quién sabe si tenemos la información correcta, ya se habrá cambiado a través de los años. Pero ya vimos que esto no es cierto. Hasta es posible que tenemos los manuscritos de segunda generación. Y como dijo, esos manuscritos se ven igual que tu Nuevo Testamento. Es increíble. Ahora, y vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué tanto cambiaría el mensaje en realidad si estamos haciendo copia? Vamos a suponer que yo les pidiera a ustedes, les dijera, oye, ¿sabes qué? Tengo toda la Biblia, la tengo solamente en digital. Y quiero hacer algo especial para todos mis parientes antes de morir, me gustaría que vamos a escribirlo, pero unas libretas bien bonitas que encontré por ahí. Y quiero que ustedes, necesito unos 20 personas, ponle 30, vamos a hacer 30 personas que escriban toda la información. Tú empiezas a copiar solamente el Nuevo Testamento, está bien, solamente vas a tardar como 6 meses, ¿ok? Y tú copias, 30 copias diferentes. Al juntar estas copias después, examinarlas, ¿crees que cambiaría mucho la historia de lo que acaban de copiar de lo original? No. O sea, a menos que se lo hicieran a propósito, ¿verdad? Pero si ellos prometieron hacerlo bien y sabían que sus copias ya se comparado con las de otras copias, luego se iba a ver quién no lo hizo bien, ¿verdad? Y cualquier pequeña diferencia, error que hubieran cometido, que más probable hubiera sido de autografía. Oye, se me olvidó la coma, el acento en la A. O sea, no le puse mayúscula ahí. Hubiera empezado otro párrafo, etcétera. O sea, serían las últimas. Y para saber cómo era el original, empieza a comparar los manuscritos que ellos acaban de hacer, ¿sí? Empieza a comparar casi todos ahí por una coma. Aquí yo creo que si lleva una coma no lo puse. Esa palabra es mayúscula, ¿sí? Pero no cambia para nada la historia del original. Entonces, ¿podemos confiar en él? ¿Cambia la historia? No, para nada. Y si esto es cierto de los evangelios, entonces no hay variación. O sea, si hay unas cuantas variaciones de ortografía, nos debemos de preocupar. O sea, hay variaciones entre los manuscritos y la verdad que sí las hay. De hecho, no es un secreto. Hay muchos, ¿ok? ¿Nos debería asustar? No. ¿Por qué? Porque puedes ir ahorita a cualquier librería donde venden este tipo de libros o comprarte o estudiar de ahí un Nuevo Testamento en griego, y puedes verlo, y ahí abajo te explica en la parte de abajo de la página, de cada página, te va a decir cuáles eran las diferencias, las discrepancias o las variaciones que existen. Puedes compararlo y puedes ver que no hubo error en el manuscrito, porque podías comparar uno con otro. Ahora, al principio pensaría uno que de copias habría unos errores grandes o unas variaciones muy grandes, como no eran 12 discípulos, eran 24, ¿verdad? O no fue en Belén que nació, fue en Nazaret, o se crió en Nazaret o en Belén, pero nació en Nazaret. O sea, encontrarías algo más grande. Que no resucitó a Lázaro, lo despertó con unas cachetadas, estaba bien dormido, ¿ok? O sea, pensarías que habría algo de eso, una variación grande de tantas copias. Y la verdad, comparando los escritos que tuvimos al inicio hasta los que se encuentran hoy, ninguna sola, no las hay, no hay esas variaciones, ninguna. Y como dije, como hay miles de manuscritos, se pueden comparar y es fácil identificar el error si acaso se encuentra uno. O sea, ¿sabes lo que descubres? Entonces, que el mensaje nunca cambió. El contexto de los evangelios está íntegro. Ahora,
hay más de 5,000 manuscritos. Los evangelios son los textos mejor documentados de toda la historia antigua por mucho. Y lo milagroso es que estos manuscritos han perdurado. Increíble que han perdurado tanto. Y ni siquiera tenemos que confiar en las copias de las copias, sino solamente tenemos a nuestra disposición una de segunda generación. Y esto me recuerda lo que dijo Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿qué prueba? ¿Te acuerdas de eso? ¿Se acuerdan? Pruébamelo, pruébamelo. ¿Qué prueba todo esto? Nada. Nada, es solo evidencia. ¿Qué son las posibles explicaciones para todas estas evidencias? Pues bueno, pues hay muchas, podríamos decir, muchas posibilidades. Pero lo que tenemos que preguntarnos es esto: ¿cuál es la explicación más probable para toda la evidencia que tenemos? ¿Por qué hay tantas copias de estos textos? ¿Por qué 4 hombres se tomaron este tiempo? Y la respuesta es sencilla, como la ilustración que di de la ida a la iglesia de tu amigo, ¿sí? O sea, lo más obvio, que de lo que ellos escribieron realmente sucedió. Y si eso es cierto, Jesús es quien afirmó ser. Y si eso es cierto, lo que él dice de Dios, entonces también es cierto. Y todo lo demás que dice la Biblia, o que él dice que Dios dijo, también es cierto. Ahora, nomás para contestar la pregunta aquí para terminar, de por qué Teams y todo esto es cierto, por qué hay gente allá afuera que lo niega, que no lo acepta, ¿ok? Es muy sencillo. Aquí tengo una frase para ustedes. Muchos historiadores desestiman, miles no, pero muchos desestiman la historicidad de los evangelios porque en su contexto se encuentran historias de lo sobrenatural. Nada más. Es que esto dice que hubo un milagro, no lo creemos y lo rechazan. Cuando un historiador secular que no es de fe, ellos ya eso se llama sesgos o prejuicios. Ellos ya hicieron de antemano que no importa qué dice la evidencia, si abre lo sobrenatural no es cierto. Y eso es algo increíble, ¿no? De hecho, no es una búsqueda sincera de la verdad, no es ciencia eso, no es ciencia. No es alguien que diga algo así, pues no es un sincero buscador de la verdad. Para poder, y eso quizás es para nosotros también, porque para poder encontrar la verdad tenemos que admitir que quizás y dejar de creer y aceptar que ciertas cosas que hemos estado bien aferrados sean verdad, si en verdad no se han investigado. O sea que si no tienes cuidado, puedes toparte de frente con la verdad sin siquiera reconocerlo. Y es lo que yo no quiero y Dios no quiere. Estamos cansados de ver a gente vivir vidas frustradas por las decisiones, por vivir y tomar decisiones basadas en un fundamento que ni siquiera es real. La palabra de Dios nos fue dado para darte un fundamento en que apoyarte, en que fundar tu vida. Ellos tienen prejuicios. Esta es exactamente la actitud o lo que pasa aquí en este caso de estas personas. No es una actitud de los que en realidad buscan la verdad. ¿Cómo se escucha esto? Que ustedes están hablando, ¿te acuerdas de las Torres Gemelas cuando cayeron y esto y lo otro? Y alguien empieza a hablar de todos los desastres de los últimos, no sé, 100 años. Y alguien menciona el Holocausto. ¿Te acuerdas los nazis que pusieron los campamentos de concentración y mataron a más de 6 millones de judíos? Oye, ¿y te acuerdas de Mao Zedong que mató millones de su propia gente porque quería el control del país, quería cambiar todo? Él sentía con el derecho como emperador que él podía hacer con lo que él quisiera hacer, cuando quisiera hacerlo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué tal si yo le dijera, eso no pasó? No, sí pasó, Tim. No, eso no pasó. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Por qué dices que no pasó? No, es que yo nunca he conocido a alguien que tenga tanto odio para otras personas que los matarían así nomás, porque sí. Yo no creo que alguien, y no sabemos quizás quiénes son, pero las personas que destruyeron las Torres Gemelas,
¿Quién va a odiar tanta gente sabiendo todo el daño que iba a hacer? No, y nadie, yo no, en mi experiencia, que es tremenda mi experiencia. Yo no conozco a nadie que haría tal cosa, por lo tanto yo creo que no es cierto. Y matar a 6 millones de judíos, no, ¿quién va a ser? Mi experiencia, yo no he conocido nunca a alguien que odia de esa manera, se cree tan como si fuera Dios él mismo, de esa manera para hacer eso. No, entonces yo creo que no pasó. Imagínate si eso fuera el argumento, ¿verdad? Mío para no creer lo que me estás diciendo. Entonces, eso es exactamente lo que estos escépticos hacen con la Biblia. Ya decidieron que no existe lo milagroso. Aunque si estudias la ciencia, por favor, amigos, si estudiamos la ciencia, veremos a Dios en cada parte. El diseño increíble, complejo, lo que el Michael Behe, el científico Michael Behe, habla de complejidades irreducibles. Hay miles de científicos que saben que Dios tiene que existir y lo dicen cada rato, cada momento. Ellos defienden a Dios y su fe en Dios tiene razón, ellos dicen. ¿Por qué? Es obvio que Dios tiene que existir. Y tu vida, tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, es un milagro. Entonces tú no existes. No, tú no existes. ¿Por qué? Porque es que milagros no existen. Yo no creo en milagros. Todo tu cuerpo, las plantas no existen porque son milagros. No pueden existir. La mitocondria, lo que hacen, el proceso de fotosíntesis en las células es increíble. No, eso es un milagro. Eso no, entonces no existen las plantas tampoco. Eso es lo que están diciendo. Tenemos milagros a todo nuestro alrededor. ¿Por qué vamos a negar cuando hay una historia de Dios que vino al mundo y hizo milagros entre nosotros? Si alguien escribió sobre eso, ¿por qué no lo vamos a creer? Ahora, algunos de ustedes hoy ya creen en la Biblia, pero quizás llegaron y la verdad, si son honestos, tenían una fe ciega, ¿verdad? De estas personas que pues sí lo creo porque mi abuelo me dijo, mi mamá también cree, y en eso se basa tu fe, y en unas pocas evidencias, pero nunca he estado muy seguro. Pues yo he leído la Biblia y algunas veces me inspira, quizás sí es real, yo creo que sí es real, porque pues bueno, mucha gente piensa que es real y verdadero, y en eso se basa tu fe. Yo lo llamo, es una fe ciega. Pero hoy no tienes que ya seguir eso. Yo espero que la próxima vez que abras tu Biblia para meditar en él, teniendo tu tiempo devocional, tiempo quieto con Dios, que cobra vida su palabra, porque en verdad es viva y es poderosa la palabra de Dios. Sea lo que sea la razón por que tú hayas venido hoy, yo quiero que nos hagamos esta pregunta aquí en adelante, ¿ok? A la luz de lo que veo, de lo que me han dicho y de toda la evidencia, ¿qué es la explicación más grande? Porque ¿sabes qué? Lo que hicieron esos 4 hombres que estuvieron con Cristo y escribieron sobre su vida, ellos lo que hicieron para nosotros y nos dieron esperanza. Que Dios es más, que es algo increíble, pero es más que un creador. También es un Dios que ama y que nos ha mandado un Salvador. Vamos a estar agradecidos con Dios por siempre, por ese hecho. Dios, estos hombres escribieron para que nosotros entendiéramos que Dios sí mandó a su Hijo al mundo, lo mostró con todo tipo de evidencia, y ellos dicen, nosotros lo vimos y miles de nosotros lo hemos visto. Hoy todavía vemos su milagro en las vidas de las personas, en las plantas, en la creación de Dios, pero ellos nos hicieron entender y saber que Dios hizo algo increíble, porque Dios no solamente es creador, Él quiere ser tu Salvador. Permítanme orar por ustedes. Padre, en esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Que esa palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y examinemos bien a la luz de la evidencia lo que tú nos has mostrado. Que tú vives, viniste al mundo, mostraste tu amor, moriste y resucitaste por nosotros para darnos una nueva vida. Que nadie sale de aquí sin llevar eso en su corazón y meditarlo. Y nuestra oración, Padre, es que ellos entreguen sus vidas, lo pongan en tus manos. Gracias, bendice a cada persona que vino hoy, los padres que están aquí y los que trajeron a sus amigos o los invitaron. Bendícelos, denos una excelente semana. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.